Bendiciones, hermanos, bienvenidos al Seminario Teológico Talmid. Estamos en la clase número 5 de vida devocional y hoy día vamos a estar tratando del segundo pilar de la vida devocional, que es la adoración. La verdadera adoración del verdadero Dios. Necesitamos entender claramente lo que de hecho es adoración a Dios, lo que es alabanza a Dios, porque como hemos dicho en otras ocasiones, lamentablemente, mucho de lo que se hace en la iglesia como adoración o como alabanza, o incluso lo que se hace en privado como adoración y alabanza a Dios, en verdad no lo es. Aunque la intención del corazón sea esta, pero la expresión de esta intención, lamentablemente, muchas veces no es verdadera adoración a Dios. Si preguntamos a cada creyente que se dirige al culto de su iglesia el domingo en la mañana, ¿qué se supone que va a hacer ahí? Es muy probable que la mayoría responda algo como, voy a adorar a Dios. Pero si pedimos luego que nos definan con precisión qué significa eso, es muy probable que recibamos respuestas muy diversas. Y es que no todos los cristianos poseemos conceptos claros de lo que es la adoración y mucho menos de la forma que Dios prescribe en su palabra para que su pueblo le adore. Esa ignorancia es muy grave si tomamos en cuenta que el Señor puede ser adorado en vano e incluso ser profundamente ofendido con nuestra adoración, como nos enseña la historia bíblica en los casos de Nadab y Abiú, de Uzá o de Saúl, entre otros. Entonces, la idea de que Dios acepta cualquier cosa de cualquier forma es un engaño. Dios no acepta una falsa adoración. Dios no acepta cosas que no están de acuerdo con su voluntad y con los principios de su palabra, de su santidad. Al escuchar la palabra adoración, lo primero que viene a la mente de muchas personas es un programa religioso o un conjunto de rituales. Esto fue uno de los problemas principales con que tuvieron que lidiar los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. La tendencia del pueblo al formalismo y a equiparar los actos externos de adoración con la adoración misma. Podemos ver esto leyendo, por ejemplo, el profeta Miqueas, capítulo 6, el profeta Amós, capítulo 5, y el profeta Isaías en el capítulo 58, y específicamente en este profeta Isaías, leemos que él habla claramente que el pueblo simplemente estaba alabando a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. El Señor Jesucristo enfrentó el mismo problema durante su ministerio terrenal. En Mateo 15, versículos 7 hasta el 9, Jesús acusó a algunos judíos de hipocresía y de honrar a Dios en vano al hacerlo únicamente de labios y no de corazón. Lamentablemente, muchas personas están engañadas en este sentido, están pensando que están adorando a Dios, que están glorificando a Dios, y en verdad no lo están haciendo. La adoración es algo que ocurre esencialmente en el corazón, entendiendo la palabra corazón como el asiento de nuestra personalidad humana, nuestro ser interior. Esto viene a ser evidente cuando estudiamos las palabras que escogieron los autores bíblicos guiados por el Espíritu Santo para hablar de la adoración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una cosa importante es que la adoración no es algo de afuera del hombre. La adoración tiene que venir de adentro. Primero adentro y después se expresa por medio de las palabras, por medio de los cantos, por medio de la oración de distintas formas.
Hay dos palabras hebreas que son las que se usan más frecuentemente para hablar de la adoración en el Antiguo Testamento. La primera es abodar, la cual señala el servicio que rinde un esclavo, del hebreo ebed. Observen lo que es de hecho adoración, lo que significa adoración en el sentido que era utilizado en el Antiguo Testamento. La palabra para adoración es la misma palabra que es utilizada para hablar de un esclavo. Esta es la palabra que se usa en Éxodo 1:14 para hablar de la dura servidumbre a la que estaban sometidos los israelitas en Egipto, y es la que se usa invariablemente en el Pentateuco para el servicio en el santuario. Así que en el meollo de esta palabra está la idea del servicio sumiso que rinde un vasallo a su soberano. O sea, si no hay esta sumisión, esta intención de estar ofreciendo un servicio humilde en la presencia del soberano Señor, no es adoración lo que nuestros labios hablan. Por eso que no está sujeto a la voluntad de Dios y a los principios de Dios, en verdad no puede adorar, no logra adorar. No obstante, hay una diferencia fundamental entre el servicio que los israelitas debían llevar a cabo en Egipto cuando eran esclavos de Faraón y el servicio que los sacerdotes y levitas rendían a Dios en el santuario. ¿Y cuál era la diferencia? En Egipto ellos eran esclavos obligados a servir. En la presencia de Dios, el servicio era voluntario. Hacían porque amaban a su Señor y porque deseaban agradar y glorificar a su Señor. En la etapa antigua testamentaria había dos clases de siervos o esclavos, los que servían por obligación y los que lo hacían voluntariamente. Estos últimos eran aquellos que, habiendo cumplido sus 6 años de esclavitud, decidían quedarse con sus amos, conforme leemos en Éxodo capítulo 21. Este es el tipo de servicio que los creyentes ofrecen a Dios al adorarle, un servicio voluntario. Pero no podemos olvidar que esa palabra indica el servicio sumiso que el vasallo rinde a su Señor. Los que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego en el segundo siglo antes de Cristo, usaron las palabras griegas para traducir abodar y que luego fueron usadas por los escritores del Nuevo Testamento. Una de esta palabra es latreia y su forma verbal latreo, la cual era usada en el idioma griego para señalar cualquier tipo de servicio. Esta es la palabra que Pablo usa en Romanos 12:1 para englobar el servicio que los cristianos rinden a Dios al presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Otra palabra que usaron los traductores de la Septuaginta es liturgia, de donde proviene el vocablo en español liturgia o liturgia. Esta palabra no estaba confinada a la esfera religiosa, ya que se usaba también para señalar el servicio que el ciudadano debía rendir al Estado. Entonces, esta palabra no era una palabra religiosa, no tenía que ver con culto, tenía que ver, como dice aquí, con el servicio que el ciudadano debía rendir al Estado. Esta es la palabra que usa Lucas en Hechos 13:2 para referirse al ministerio de los líderes de la iglesia en Antioquía. Estos hermanos, al ministrar en la iglesia, rendían un servicio a su amo o Señor, o sea, una liturgia. Y observamos ahí que la adoración a Dios va más allá, mucho más allá de simplemente cantar, alabar o decir
bellas palabras para el Señor. Aparte de abodá, en el Antiguo Testamento también encontramos la palabra hebrea shakha, que se define como postrarse, especialmente en homenaje a la realeza o a Dios. Postrar, rendir, reverenciar, encorvar, inclinar, arrodillarse. Observe que el concepto de adoración es muy distinto de lo que las personas suelen hacer hoy día en las iglesias como alabanza a Dios. Porque en verdad lo que hacen no es postrarse, no es rendirse, no es reverenciarse, no es inclinar, no es arrodillarse, no. Lo que hacen es exaltarse a sí mismos. Desean ser vistos, desean ser aplaudidos, desean ser reconocidos como grandes cantantes o como buenos cantantes, y de verdad no están rendiendo una adoración a Dios. Esta palabra lleva consigo la idea de una profunda humillación. Y esos ejemplos podemos ver en Génesis, ahí en 2 de Crónicas 7, en Isaías 2:1, 51:23. La palabra griega proskuneo, que es la que se usa más comúnmente en el Nuevo Testamento para hablar de adoración, posee un significado similar. Quiere decir besar como el perro lame la mano del amo, agazaparse, postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar. Entonces, la palabra griega en el Nuevo Testamento tiene el mismo sentido de la palabra hebrea en el Antiguo Testamento. O sea, el entendimiento, la comprensión que tenían de lo que es adoración era el mismo. Y es algo muy profundo y muy poco entendido, de hecho, por la gran mayoría de los cristianos. La verdadera adoración, entonces, implica un reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios, así como un corazón maravillado y postrado ante esta grandeza. Pero ahora debemos añadir otro elemento vital de la adoración. Y cuando hablamos de esos significados de lo que es la adoración, cuando se habla de postrar, no quiere decir simplemente en el sentido literal de arrodillarse y postrarse, pero habla exactamente de la actitud del corazón y del alma del hombre. Porque hay muchos que están hablando palabras que incluso pueden expresar la gloria de Dios, la grandeza de Dios, los atributos de Dios, pero su corazón en verdad no está quebrantado en la presencia de Dios, no está postrado en la presencia de Dios. La persona no tiene conciencia de la grandeza y la majestad de Dios. Y solo para no olvidarnos, que ya hablamos en clases anteriores, adoración tiene que ver con lo que Dios es, exaltar lo que Dios es. Y alabanza tiene que ver con lo que Dios hace, exaltar los hechos de Dios. Al adorar debemos estar apercebidos de la grandeza y majestad de Dios por un lado, y de nuestra bajeza y pequeñez por el otro. Debemos estar apercebidos de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Y verdad, lo que cada uno de nosotros que verdaderamente deseamos adorar a Dios, deberíamos entrar en su presencia y deberíamos, la primera cosa a hacer era pedir que el Señor nos enseñe y nos ayude a adorarle como Él desea ser adorado. Porque nosotros no logramos alcanzar, de hecho, lo que Dios desea en la adoración. Entonces, deberíamos pedir que el Señor, su Espíritu Santo que está presente en la oración, ¿se acuerdan que no estamos solos? La Trinidad se hace presente en este momento. Deberíamos pedir que el Espíritu Santo nos guiase y nos ayudase en la adoración. Nuestro Dios es santo y nosotros somos pecadores. He ahí el énfasis de las Escrituras en la necesidad que tenemos de que nuestros pecados sean expiados antes de que podamos acercarnos a Dios. El pecador
necesita reconciliarse con aquel que ha sido ofendido por nuestros pecados. De lo contrario, no puede tener acceso a su presencia. Es por eso que toda la estructura de la adoración en el Antiguo Testamento está enraizada en el sistema sacrificial. O sea, primero hay que reconciliarse con Dios. O sea, entonces la primera cosa que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, arreglar las cosas con Dios y después sí podemos entonces adorar a Dios. Everett Carson dice al respecto: antes de que un hombre traiga su ofrenda quemada, la cual habla vívidamente de su total compromiso a Dios, antes de que traiga su ofrenda de paz, cuyo énfasis es en la comunión con su Señor, antes de que se involucre en alabanza en el templo, es necesario el perdón obtenido por la ofrenda del pecado. Este último sacrificio pone en foco la fealdad del pecado a la vista de Dios, la demanda de la justicia divina de que el pecado sea castigado y la provisión misericordiosa de la víctima sacrificial como el sustituto que carga con el castigo. En el Nuevo Testamento, esta relación entre expiación y adoración es más clara y profundamente enfatizada por el sacrificio expiatorio de Cristo, como el centro de nuestra reconciliación con Dios. Con la luz que nos brinda el Nuevo Testamento, podemos ver más claramente la santidad de Dios y lo horrendo de nuestro pecado, lo que nos prepara para dar a Dios una adoración más reverente. Y ahí podemos ver cómo es imposible que una persona que no haya tenido una experiencia verdadera de conversión con Cristo pueda de hecho acercarse a la presencia de Dios y ofrecer una verdadera adoración. La adoración también es privilegio solamente de aquellos que han conocido a Dios de hecho. Pero al mismo tiempo debe ser una adoración gozosa porque reconoce la realidad del perdón y la nueva relación que ahora tenemos con Dios por causa de Cristo. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada y importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Tan importante es el tema que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Lo podemos comprobar con frecuencia en el libro de Apocalipsis, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. Un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios, al que ama intensamente. En nuestro amor a Dios, lo que nos lleva es nuestro amor a Dios que nos lleva a adorarle. Por lo tanto, si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos fríos y secos, carentes de significado y que de ninguna manera agradarán a Dios. El verdadero amor a Dios implica entrega absoluta. La adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. El sacrificio de los holocaustos es un ejemplo. Este tipo de ofrenda era que el animal se ofrecía completamente al Señor en olor grato. Y es por eso también que Pablo dijo que debemos presentarnos al Señor como sacrificio vivo. La adoración es una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que se entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera a Él.
Parece que el apóstol Pablo tenía este tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma, como ya les mencioné de Romanos 12:1. Adorar a Dios implica también sumisión y obediencia. No podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto nos manda. La conclusión de todo esto es que no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones de nuestros labios, porque antes de que Dios escuche lo que decimos, primeramente mira nuestros corazones. La adoración va más allá de nuestras acciones de gracias por sus bendiciones recibidas. Debemos notar la diferencia entre adoración y acción de gracias, porque mientras que en la acción de gracias el foco de nuestra atención está en las cosas que hemos recibido de Dios, en la adoración la atención se centra en lo que Dios mismo es. Si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda nuestra atención en quién es Dios. Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. Aunque esto es obvio, siempre debemos recordar que solo podemos dirigir nuestra adoración a Dios, solo a Dios. La cruz de Cristo debería tener un lugar central, no solo en nuestra vida y servicio, sino también en nuestra adoración. Sin la obra de la cruz, nosotros todavía estaríamos bajo la ira de Dios, expuestos al juicio y la condenación. Es por la cruz que hemos encontrado la reconciliación con Dios, y es ahí donde podemos apreciar de forma totalmente nítida cómo es Dios. Siempre hablamos y mencionamos que nuestra adoración debe ser cristocéntrica, debe ser bíblica. Y lamentablemente, lo que hemos visto que se utiliza como alabanza y adoración, en verdad es antropocéntrico, o sea, el hombre es el centro, está centrado en el hombre, es lo que el hombre desea, lo que el hombre necesita, lo que el hombre quiere, es una exaltación al hombre, el hombre puede, y en verdad, no, esto no es adoración. La adoración no es una actividad opcional. Está claro a lo largo de toda la revelación bíblica que el propósito por el que hemos sido creados y redimidos es para que seamos adoradores de Dios. Adoración pública y privada. Dios espera que en cada momento de nuestras vidas le adoremos. Por eso, junto con nuestro tiempo de oración diario, debemos dedicar tiempo también a la adoración. En realidad, los cultos que dedicamos en la iglesia para alabar a Dios son reflejo de lo que diariamente hacemos en la intimidad con el Señor. Si no pasamos tiempo cada día adorando a Dios, nuestros cultos serán fríos. Observen aquí qué cosa importante. Nuestra adoración pública en la iglesia, juntamente con los otros hermanos, tiene que ser un reflejo del tiempo que pasamos a solas con Dios. Entonces, si no tenemos este tiempo devocional, si no tenemos un tiempo a solas de oración, si no tenemos un tiempo a solas de adoración personal, privada con Dios, esto se va a reflejar en la alabanza, en la adoración en la iglesia de una forma muy evidente. Los cultos son fríos, la alabanza es vacía, las personas están cantando con sus labios, pero su mente está en otras partes, pensando en mil cosas y de hecho no adoran y no alaban a Dios. Entonces, observen lo importante que es la vida devocional, porque todo lo que vamos a hacer
Después es un reflejo exactamente de este tiempo de intimidad a solas con Dios. Y si no tenemos esto, no vamos a tener nada después. Vamos a ser vacíos y fríos y simplemente activistas y no cumplidores de la voluntad de Dios. Adoración y servicio. El Señor Jesús nos enseñó que adoración y servicio tienen que ir íntimamente ligados. La adoración que no involucra nuestro servicio a Dios no es verdadera. Hacerlo bien implica la entrega a Dios de nuestras energías, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra lealtad, nuestro amor, todo cuanto somos y tenemos. Y ahí vemos cómo las personas de hecho no adoran cuando están en la iglesia, porque cuando tienen que trabajar, cuando tienen que ayudar, cuando tienen que hacer algo, cuando se necesita de su esfuerzo físico para algo en el reino de Dios, encontramos que tienen muchas excusas y que no pueden hacer lo que se necesita. A Dios no le agrada cualquier tipo de adoración. Los profetas de la antigüedad advirtieron al pueblo de Israel que mucha de la adoración que ofrecían a Dios, él la aborrecía. La idea de que todo vale en la adoración no solo es falsa, sino que además es sumamente peligrosa. Beneficios de la adoración. No adoramos a Dios para ser bendecidos, pero indudablemente lo somos en la medida en que lo hacemos. No cabe duda de que a través de la adoración encontramos gozo, bendición, satisfacción y propósito para nuestras vidas. Además, la adoración nos transforma y nos prepara para la vida eterna, porque ya sabemos que esta será nuestra ocupación primordial en el cielo, cuando nos unamos al coro de millones de seres que ya le están adorando. Así que la adoración nos acerca más a lo que seremos eternamente. Y también, en la medida que vamos creciendo en nuestra adoración a Dios, nuestra visión de quién es Él se irá ampliando y ensanchando, llegando a conocerle mucho mejor y de forma más personal. El Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor le explicó a la mujer samaritana que lo que Dios estaba buscando en último término eran auténticos adoradores. Esto es el propósito por el que el hombre fue creado. Y no puede haber nada más noble y que llene su vida de una forma tan plena como adorar a Dios. Para hacerlo es imprescindible la obra generadora y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. De otra manera, nunca llegaremos a ser los adoradores que el Padre espera que seamos. De todo lo anterior, se deduce que los adoradores que Dios está buscando son aquellos que han entrado en una nueva relación con Él por medio de la fe en su Hijo. Sin esta condición, es imposible adorar a Dios. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto está ahí en Juan capítulo 4. En este sentido, es importante no olvidar que fue en el mismo momento en que Jesús entregaba su vida en la cruz que el velo del templo fue rasgado milagrosamente de arriba a abajo. De esta manera, Dios estaba diciendo que se habían terminado las limitaciones para entrar a la presencia de Dios, quedando el camino abierto para que todas las personas pudieran entrar. Y no solo el sumo sacerdote judío una vez al año. A partir de ahí, Dios no está ligado a edificios, sino a su pueblo, de forma que forma un templo santo en el Señor. Ahora, los verdaderos adoradores no se reúnen en un punto geográfico concreto o en un edificio,
sino en torno a una persona, el Señor Jesucristo. La verdadera adoración es moral. Es significativo que antes de que Jesús le describiera a la mujer samaritana la clase de adoradores que el Padre buscaba, le mandó que llamara a su marido. Esto puso al descubierto la vida inmoral que la mujer estaba viviendo, y fue necesario hacerlo así, porque antes de que pudiera ofrecer un tipo de adoración que agrada a Dios, su pecado debía ser expuesto, confesado y perdonado. Todos nosotros debemos examinarnos bien antes de adorar a Dios, porque nuestra adoración no será agradable si abrigamos cualquier clase de pecado en nuestras vidas. Dios contrasta nuestras profesiones verbales con la realidad moral de lo que vivimos. Y para que la adoración sea agradable a Dios, debe haber una unión indisoluble entre ellas, entre nuestros corazones, nuestros actos y nuestras palabras y nuestra vida. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad. Esto nos recuerda que Dios es racional y que la verdadera adoración debe involucrar nuestra mente. Esto implica, en primer lugar, que si no pensamos lo que hacemos cuando adoramos, Dios no recibe nuestra adoración. Cantar bellos hinos, orar de forma mecánica y repetitiva, sin pensar en lo que decimos, esto no agrada a Dios. Como Jesús dijo, esto no es más que vanas repeticiones y palabrería. ¿Qué sentido puede tener incluso que expresemos hermosos términos bíblicos en frases gastadas de las que hemos olvidado su verdadero significado? En la verdadera adoración debe estar involucrada nuestra mente. No es sentimentalismo, no es lo que estamos sintiendo, es lo que sabemos y lo que entendemos en verdad. Debemos cuidarnos de cualquier forma de adoración emocional que no utiliza cabalmente el intelecto. Nuestra mente debe tomar parte activa en nuestra adoración. Es necesario que prestemos atención y entendamos lo que cantamos y oramos. En segundo lugar, no existe tal cosa como una adoración verdadera basada en la ignorancia. Jesús mismo tuvo que decir a la mujer samaritana que vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que descalificaba su adoración. Y de la misma manera, el apóstol Pablo predicó el evangelio a los atenienses para que dejaran de adorar al Dios no conocido o desconocido. Es imposible adorar a Dios a quien no se conoce. Para adorarle hay que conocerle. Y para conocerle debemos conocer su palabra, porque es en esta palabra que Dios se revela. Por esta razón, Dios se ha revelado para que sus criaturas le conozcan y puedan adorarlo tal como Él es. Porque si ignoramos su palabra, lo más probable es que estemos adorando a un Dios que es producto de nuestra propia imaginación y además lo estaremos haciendo de una forma que le desagrada. Así pues, la verdadera adoración debe estar arraigada en su palabra revelada. Debemos conocer a Dios antes de poder adorarle correctamente. En tercer lugar, los verdaderos adoradores se ajustan a lo enseñado por Dios en toda su palabra. Este era el gran problema de los samaritanos, que solo admitían los 5 primeros libros de la Biblia, rechazando el resto. Pero como el Señor mismo enseñó, tan grave era quitar de la palabra como añadir. Y esto era lo que hacían por su parte los judíos. La historia bíblica nos ha dejado abundantes testimonios del hecho de que cuando el hombre no basa su adoración en la palabra, fácilmente su adoración se vuelve supersticiosa, absurda y en muchos casos cruel. Por lo tanto,
La verdadera adoración debe consistir en la respuesta espontánea del hombre a algún concepto, a alguna percepción de carácter de Dios que aprendemos por su palabra y que enciende nuestro corazón. La adoración no es un evento, sino un estilo de vida. Para mantener un estilo de vida de adoración, debemos practicarlo cada día. Por naturaleza, la adoración no es una actuación, algo que hacemos, sino una presencia que experimentamos, a menos que en nuestra adoración hayamos experimentado la presencia de Dios, no podremos decir que realmente es adoración cristiana. Hay una serie de factores esenciales que deben formar parte de nuestro caminar cotidiano si queremos mantener una vida de adoración vibrante. Primero, la calma. A menos que podamos encontrar un lugar carente de distracciones, el resto se verá perjudicado. Debemos alejarnos del mundo y encontrar nuestro reposo en Dios. Otra vez, un lugar específico, un tiempo específico, a solas y a donde nada puede nos distraer de la presencia de Dios. Segundo las Escrituras, toda adoración debe comenzar con la Biblia. Sitúe la Biblia en un lugar destacado en su vida cotidiana y no permita que nada interfiera en su lectura y su meditación. Tercero, la oración. En su vida de oración, supere rápidamente la idea de obtener cosas de Dios. La oración no es técnica en el sentido de que si hacemos los movimientos correctos y decimos las palabras adecuadas, nuestra oración será respondida automáticamente. La clave para orar es simplemente orar. Cuando hablamos con el Dios del universo, nuestros corazones se elevan hacia el alto, sumidos en asombro y admiración, lo cual da como resultado una adoración espontánea. Otra vez aquí vemos cómo la palabra de Dios, la oración y la adoración están interligadas. Simplifique su vida. En nuestra vida hay demasiadas cosas que succionan nuestras energías y que no son esenciales para una vida saludable. Nos vemos corriendo a toda prisa por los aspectos devocionales de nuestra vida, para dar más preponderancia a meras actividades. El trabajo sin adoración es totalmente inaceptable para Dios. Sería una buena práctica repasar una vez al mes su agenda y encontrar una actividad que pueda eliminar. La adoración, entonces, no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Palabras de Chris Tomlin. Y aquí finalizamos nuestra clase número 5 y quiero repetir otra vez esta frase que resume todo lo que hemos dicho. La adoración no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Y que con todo esto podamos ser verdaderos adoradores de Dios. Muchas gracias, bendiciones y hasta nuestra próxima clase.